rueda el balón en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. La selección local en su primer partido mundialista le hace los honores a la selección de Ecuador, que asiste por cuarta ocasión al certamen. 22 selecciones más asisten al país asiático en busca de la gloria. 13 europeos, 6 asiáticos, 4 sudamericanos, 4 norteamericanos y 5 africanos. Como cada 4 años, 7 de estos equipos buscan ganar la Copa. Francia, Argentina, Brasil, Alemania, Inglaterra, España y Uruguay. Bienvenidos a Qatar a la Mexicana. Hola, soy Humberto Meléndez, director de Futbología, y hoy tengo el gusto de estar acompañado por Manuel Alcántara y por Carlos Calderón. Y me gustaría empezar contigo, Manuel, que hablemos sobre partidos inaugurales en Copas del Día del certamen. Ha perdido el país anfitrión desde 1930 a la fecha en 21 partidos disputados. El récord es de 6 empates y 15 victorias en partidos inaugurales. ¿Qué te parece? Así es, Humberto. Mira, podemos empezar por orden desde Uruguay 30, en donde a México le correspondió el honor de inaugurar pues las Copas del Mundo, enfrentándose a Francia. Lamentablemente no tuvimos suerte en esa ocasión. Francia goleó a México 4-1, con un doblete incluido de Machinot, un delantero francés. Y en Italia 34 se programaron 8 partidos el mismo día, a la misma hora. Eran otros tiempos. 27 de mayo de 1934, para ser exactos. Pero se considera el inaugural, donde participó el anfitrión Italia, que venció 7-1 a Estados Unidos, con un hat-trick de Angelo Schiavio y un doblete de Raimundo Orsi. En Francia 38, Alemania y Suiza abrieron las hostilidades. Empataron 1-1 el 4 de junio del 38 en el Parque de los Príncipes. Los mundiales que corresponderían a 42 y a 46 fueron suspendidos, como todo mundo sabemos, por la causa de la Segunda Guerra Mundial. En Brasil 50, en la inauguración de Maracaná, Brasil enfrentó a México y lo venció 4-0 con un doblete de Ademir al minuto 30 y al 79. Y en Suiza 54, el Mundial de los Goles y las Goleadas, curiosamente comenzó con un discreto 1-0 de Yugoslavia sobre Francia, con un gol solitario de Milos Milutinovic, hermano de Bora Milutinovic. En Suecia 58, los anfitriones eligieron a México para abrir el Mundial. Suecia venció 3-0 con doblete de Simonson. En Chile 62, el cuadro andino cargó el ánimo de su gente, teniendo un excelente desempeño en su Mundial, quedando en el tercer sitio. Chile había padecido un terremoto de crueles dimensiones. En el inaugural, los chilenos se impusieron a Suiza 3-1. En Inglaterra 66 comenzó una racha nada espectacular de 4 inaugurales sin anotaciones. Inglaterra en el 66 inauguró su mundial contra Uruguay, empatando a 0. En México 70, el Tri hizo lo propio, empatando ante la URSS sin goles. En Alemania 74, el campeón defensor Brasil empató a 0 contra Yugoslavia, y en Argentina 78, el campeón defensor Alemania igualó sin goles con Polonia. En España 82, Bélgica le abolló la corona al campeón Argentina 1-0 con gol de Van der Berg al minuto 62. En México 86, un insípido empate a 1 gol en el Estadio Azteca entre Italia y Bulgaria. En Italia 90, un cabezazo de François Oman Villic, después de un salto descomunal al minuto 67, decidió
ese partido inaugural ante Argentina por la mínima diferencia. En Estados Unidos 94, Jürgen Klinsmann anotó el único gol del partido contra Bolivia al minuto 61. Ese juego se disputó en el Soldier Field de Chicago. En 98, en Francia 98, Brasil debutó con un triunfo muy estrecho de 2-1 sobre Escocia, con un autogol incluido del defensor Boyd al minuto 74. En el primer mundial del siglo XXI y celebrado por primera vez en territorio asiático, el delantero senegalés Bouba Diop, lamentablemente ya afinado, le dio el triunfo a su selección contra el campeón defensor Francia. En Alemania 2006, Alemania inauguró su mundial venciendo 4-2 a Costa Rica, un partido donde hubo sendos dobletes, uno a cargo de Miroslav Klose al 17 y 61 y otro a cargo de Paulo Wanchope para los ticos al minuto 12 y 73. En Sudáfrica 2010, Rafa Márquez rescató el empate para México al minuto 79 contra los anfitriones, quienes habían adelantado en el marcador con un golazo de Shabalala al minuto 55. En Brasil 14, un árbitro japonés se encargó de abrir el ostión croata para permitir el triunfo de los locales en el juego inaugural. Croacia aventajaba 1-0 con un autogol de Marcelo al minuto 11. Después empató Neymar a los 29. Y entonces un penal sacado de la chistera del silbante desempató los cartones al 71. Y Oscar anotó el tercero de Brasil en tiempo de compensación al minuto 90 más 1. En Rusia 18, los anfitriones masacraron 5-0 a la escuadra de Arabia Saudita en el estadio Luzhniki. Y en Qatar 22, por primera vez en la historia de los mundiales, pierde un inaugural el anfitrión. Ecuador se impuso literalmente caminando 2-0. Esa es la historia de los inaugurales, de los 22 juegos inaugurales de la Copa del Mundo. Adelante, Humberto. Carlos, en algunas ediciones de la Copa del Mundo, el partido inaugural lo iniciaba o lo jugaba el campeón anterior de la Copa. Pero esto no siempre se realizó de esta forma. No sé a qué se deba de que lo hayan cambiado o por qué en algunas Copas del Mundo sí se hizo así y en otras ya lo modificaron. Sí, de los 22 mundiales en la historia, incluyendo Qatar, solamente en la mitad de estos los anfitriones han disputado el partido inaugural, ¿no? Como bien dices, la costumbre era que el cuadro campeón fuera el que disputaba el partido inaugural, pero hay que recordar que a partir del 2002 se decidió que el campeón ya no iba a participar en el siguiente mundial de manera automática. Recordarán que antes así era, el campeón y el anfitrión ya tenían un boleto asegurado, pero después de eso se decidió que no, que solamente el país anfitrión tenía ya ese derecho, y es por esto que desde Alemania 2006 todos los partidos inaugurales han sido disputados por los anfitriones, ¿no? Y como bien decía Manuel, pues ya desde ese año es Alemania contra Costa Rica, luego Sudáfrica, México, Brasil, Croacia, Rusia, Arabia Saudita y por último de Qatar, Ecuador. Entonces, pues este es el motivo en realidad. Y de Ecuador se convierte en la tercera selección de la CONMEBOL en ganar un partido inaugural y como bien dice Manuel, el primero en hacerlo ante un anfitrión, ¿no? Que no había perdido. La selección que más partidos ha disputado inaugurales en la Copa del Mundo es México, con 5, pero ninguno de ellos logró sacar el triunfo y solamente registró 3 derrotas y 2 empates. Tuvimos la fortuna de ver la primer derrota del país anfitrión, en este caso Qatar, ya iniciada la Copa del Mundo,
pues una desconocida Qatar, un país que nadie esperaba que jugara tan mal en este partido inaugural. Incluso la gente o algunos de los asistentes al estadio se tuvo que ir del estadio porque, pues, no sé si habrá sido por desilusión o cuál habrá sido el tema en Qatar, pero la gente abandonó el estadio. Cuando hablamos del grupo A, recordarán que yo ya había comentado que yo no esperaba nada de Qatar, inclusive lo ponía en el último lugar del grupo porque pues es un cuadro en realidad hecho para esta Copa del Mundo, ¿no? De Qatar poco sabíamos, no tenía un estadio presencial importante, todos están hechos para la Copa del Mundo, entonces pues en realidad no le daba yo nada a Qatar y creo que se mostró claramente, es un equipo con muchos jugadores extranjeros naturalizados, muchos de los países árabes, la mayoría de ellos, un portugués por ahí. Entonces estamos hablando de que es una escuadra sin ton y son y que tampoco se preparó como debiera. Creo que era justo y medio obvio que iba a quedar mal en su primer partido, tal vez por la que teníamos de estadísticas de que nadie había perdido, a lo mejor que podría haber sacado un empate, pero desde los primeros minutos se mostró, uno, que no tiene fútbol en realidad, que no tiene nada, y dos, que el público de Qatar no es público futbolero, en realidad creo que para ellos las carreras de los camellos y el uso de las águilas y halcones para uso deportivo es mucho más influenciable que ir a un partido de fútbol y lo demuestran. ¿Cuándo había ocurrido que medio estadio quedara vacío en una inauguración? Por favor, inclusive ya no se ven las cámaras cómo moverse, solamente hacia el lado de las porterías, que es donde estaban las porras, porque el estadio prácticamente estaba vacío. Sí, realmente un nivel futbolístico muy, muy bajo el mostrado por Qatar. Ellos ya ganaron al tener la sede, estamos hablando de mucho dinero ahí a favor a sus cuentas personales y al final, pues yo creo que en lo futbolístico dejan muchísimo que desear. Yo coincido con ustedes, Qatar está literalmente destinado a quedar fuera en la primera ronda y si me apuran, pues es muy probable que pierda los 3 partidos. Llegó 2 veces al marco en todo el partido contra Ecuador. Una, eso sí, muy clara, un cabezazo que demostró una falta de técnica tremenda el delantero catarí y no la pudo mandar ni siquiera a la portería. Y un tiro de larga distancia que salió pues prácticamente de una jugada pues individual de uno de sus elementos, pasó arriba del travesaño, pero fuera de eso Qatar no mostró absolutamente nada. Ecuador pudo haber incluso hecho un par de goles más. Contra Senegal yo creo que se las va a ver muy, muy difíciles a menos de que haya cosas extrañas. Y contra Países Bajos no tiene nada que hacer. O sea, si Holanda sale, vamos, si Holanda ya está clasificada, pues va a salir con el cuadro suplente y aún así yo creo que no va a tener problemas. ¿Qué opinión tienes de los que anotan 2 o más goles en una inauguración? Mencionaste por ahí a Demir con Brasil en el 50, a Klose en el 2006, a Guanchope en el 2006 también, a Neymar en el 2014. Normalmente son los que se perfilan para ser los campeones de goleo en el torneo, ¿no? En este caso, Ener Valencia en esta edición 2022. Pues siempre tienen una ventaja evidente. Sin embargo, estamos ni siquiera a la mitad del camino. Nos falta ver a muchos equipos que entrarán en contienda y vamos a ver cómo les va en su primer partido. Estamos a la expectativa de lo que ocurre con Bélgica mañana, porque ahí está Romelu Lukaku, que también es candidato. Inglaterra mostró un nivel muy, muy impactante. Ahora habrá que verlo contra un equipo realmente bien armado y que tenga una defensiva sólida, ¿no? Pero Harry Kane o cualquiera de los elementos ingleses tienen oportunidad. Y así por el estilo hace falta ver a varios, ¿no? Brasil, por supuesto, hay que verlo.
Yo creo que tienen ventaja, pero hay que esperar, ¿no? Carlos, y en cuanto al partido debut de la selección mexicana, eh, México es uno de los participantes frecuentes a las Copas del Mundo. Eh, ¿Qué esperar de la selección en Qatar 2022? Mira, en este caso de México, pues históricamente, de las últimas 7 Copas del Mundo que ha jugado, México en su primer partido empata o gana. Es difícil que pueda perder. Ante Polonia se muestra muy bien, un buen juego de conjunto, creo que es lo importante. México tiene esa fuerza que los demás a lo mejor no le apreciamos, y es que logra llegar con un buen juego de conjunto, ¿no? A diferencia de otras selecciones. Si ves que México no tiene grandes individualidades y que a lo largo de la historia sí hemos tenido enormes futbolistas, pero creo que el juego de conjunto de México es el que lo salva. Lo vimos en el 98, por ejemplo, previo al Mundial, que no ganaba nada, que como ya habíamos comentado en una ocasión anterior en el Titanic, y que logró darnos una gran sorpresa y avanzar. Lo ha hecho en las otras Copas del Mundo desde el 94, en el 2002, que inclusive quedó cabeza de grupo, 2006, que fue el que más se le complicó en primera instancia, 2010 ganándole a Francia, 2014 ese partidazo ante Brasil y ese triunfo ante Croacia, 2018 ganándole a Alemania y que luego se viene un poco abajo, pero nos demuestra que en la primera etapa tiene un gran juego de conjunto que le ayuda, que sabe cómo jugar esos 3 partidos que te pueden dar el pase a la siguiente ronda, que hay otros conjuntos que eso les cuesta trabajo. No sé si tendrá que ver un poco por las liguillas que jugamos en nuestro país, pero saben cómo jugar esos partidos que te van a dar. El problema es que llegamos al 4.º partido y ahí sí no hacemos absolutamente nada, ¿no? Pero ante Argentina va a ser la prueba de fuego, porque pues nosotros esperábamos que Argentina ganara. Yo inclusive lo que había pensado, ya no lo comentamos en el programa anterior, es de que a Argentina le costaba, al igual que a Italia, siempre le cuesta el primer partido. Si se dan cuenta, ha perdido en partido inaugural, ha empatado algunos otros, ha ganado unos que más, pero Argentina e Italia, que además comparten historia, siempre tienen eso, que el primer partido les cuesta y van creciendo, ¿no? Entonces, pues esperemos que no crezca ante México, pero sí, México va a tener que salir con una actitud diferente, ¿no? Con una actitud de tratar, no de meter un gol de inmediato, ni de tampoco defenderse con 11, porque entonces se muere en la cancha. Tiene que saber manejar sus líneas, tratar de desgastar a Argentina, tratar de que no le anoten, y ya en algún momento en un contragolpe, en una jugada fundamental, tratar de lograr ese tanto que nos pueda ayudar. Pero va a ser un partido muy difícil. Es muy engañoso que México tenga un punto, que Polonia tenga un punto, que Arabia tenga 3 y que Argentina tenga 0, porque Argentina va a salir con todo. A lo mejor Arabia sale confiada y nos podrá dar una sorpresa los polacos por ahí, y los argentinos. Entonces podríamos quedar sin nada. Tenemos que salir muy precavidos, muy metidos en lo que va a ser el partido contra Argentina, y ahí prácticamente se va a definir si México pasa o no a la siguiente ronda. Yo pienso que México jugó muy bien el día de hoy contra Polonia. Si hace un trabajo similar a lo que hoy vimos, tiene oportunidad de pelearle a Argentina. Máxime que Argentina tiene la obligación ya total de conseguir el triunfo para estar peleando para calificar a la segunda ronda. México, si se defiende bien, si es inteligente, tiene un jugador muy veloz, más bien 2 muy veloces, tanto Chucky Lozano como el mismo, jugador siempre se me olvida su nombre, que es muy veloz, extremo. Alexis Vega o Uriel Antuna. Antuna, este muchacho es muy, muy veloz, muy rápido,
ellos dos pueden ser la clave en el caso de que Argentina salga confiado y se vaya al frente con todo para en una descolgada anotar un gol sorpresivo y poner las cosas todavía más complicadas para la causa albiceleste. Yo creo que este triunfo histórico, inaudito, sorpresivo, terrorífico para pues el orgullo incluso del fútbol sudamericano, este triunfo árabe, pues ha dejado las cosas en un plano distinto a como inicialmente se vislumbraba el mundial, al menos en este grupo. Claro, por ahí los favoritos pues siempre tienen la posibilidad de empezar bien. Francia, por ejemplo, Alemania, Brasil, que todavía no juegan, pues ya saben que tienen que buscar los 9 puntos en los primeros 3 partidos, cosa que México, pues desgraciadamente, o no ha sabido aprovechar o no ha podido con los rivales que se le presentan, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho en el 2010 con Uruguay. Uruguay fue primera de grupo. En el 2018 Suecia fue primera de grupo. Esos lugares México ya los debería de pelear, ya los debería de tener, porque incluso peleas con el segundo de otro grupo. Creo que ese es el camino que siguen los que siempre son favoritos. Maza Rodríguez contra Uruguay tuvo el triunfo de México, o el empate, perdón, y un disparo fenomenal de Andrés Guardado puso a cimbrar el travesaño de los charrúas. Realmente ese triunfo fue totalmente fortuito por un jugador que tiene un nivel de élite mundial, que es Luis Suárez, que supo aprovechar una oportunidad y pero México nuevamente en ese partido fue superior a mi humilde punto de vista. Y en el caso contra Francia, ¿contra quién mencionaste? Contra el otro que teníamos, con Suecia. Con Suecia, un error absolutamente distinguible de carácter táctico del señor Osorio, del señor Juan Carlos Osorio, nos llevó a la debacle contra Suecia. Vamos, México necesitaba solamente obtener el empate, debió de haber jugado muy diferente al contragolpe. No puedes tú en un tercer partido, estando desgastado de como venía México con los partidos anteriores, pues tienes que poner a jugadores frescos, utilizar otra táctica. No somos directores técnicos ni pretendemos serlo, pero sí somos lógicos y somos prudentes y somos observadores. Y como periodistas y como gente analítica del fútbol, pues vemos claramente que hay ocasiones que se equivocan los estrategas. Y en esa ocasión, Juan Carlos Osorio sin duda se equivocó rotundamente al jugarle al tú por tú físicamente a un cuadro que te supera, pero por completo en ese aspecto. ¿Crees que México tenga posibilidades de un primer lugar o de algún segundo lugar, Carlos, en Qatar 2022? Sí, como yo lo decía, depende de muchos factores. Yo creo que el gran problema de México es la falta de gol, porque como les mencioné, el juego de conjunto lo tiene. Está muy bien trabajado su juego de conjunto, pero puede llegar y no anota, no tenemos a alguien que anote. Sigo viendo que Raúl Jiménez está un 50-60% y difícilmente va a anotar así. En sus mejores momentos, el día de ese partido contra Polonia hubiera anotado con un gol de cabeza fácilmente. Tuvo las posibilidades, pero no las consiguió. Veo bien a Alexis Vega, creo que va a ser la gran figura o una de las figuras de México. El Chucky Lozano siento que no está en la posición que debía de jugar. Siento que le falta poder entrar más hacia el centro, está muy abierto y no lo dejan como que entrar, tiene ese freno de mano y es un jugador que hace más daño ahí por el centro, ¿no? Entonces, falta ese gol. ¿Quién lo va a dar? No sé, a lo mejor necesitaríamos tener un par de cambios contra Argentina y ver qué puede suceder, qué podemos hacer adelante, pero yo veo más bien que México puede meter un gol de chiripa.
pero no tácticamente y con los hombres que tiene actualmente, que pueda hacer en un partido 2 o 3 goles. Entonces, puede calificar a la siguiente ronda, sí, así lo espero. Puede darle un gran partido a Argentina, sí, porque se los ha dado a grandes equipos contra Italia en el 2002, contra Francia en el 2010, contra Alemania en el 2018, contra Brasil en el 2014. Entonces, puede ser que este sea el partido que por fin le ganemos a Argentina. Ahora, históricamente, Argentina es nuestro coco, ¿no? Le hemos llegado a empatar a algunos, pero finalmente terminan por ganarnos en los encuentros importantes. Entonces, esperemos que este sea históricamente el partido para México en el que le pueda derrotar por fin a Argentina y ya podamos avanzar y pensar en cosas mayores. Estoy de acuerdo contigo, Carlos, puede ser un parteaguas en la historia del fútbol mexicano. De ese tamaño es de importante el partido del sábado. Les quiero dar un dato que poca gente maneja. Lewandowski no tiene un solo gol en Copa del Mundo. Ha sido el delantero más poderoso de Polonia en la historia a nivel clubes. Encima incluso de gente importantísima como Lato, como Boniek. Pero Lato fue campeón de goleo en Alemania en 74 y Lewandowski no ha hecho un solo gol. Lewandowski es el ejemplo, digamos, el retrato como fue Ibrahimovic para Suecia, que tampoco anotó un solo gol en Copa del Mundo, y es el delantero sueco más goleador a nivel clubes en la historia. Son casos paralelos, pues muy curiosos, ¿no? De los partidos inaugurales de México en Copas del Mundo, Manuel, pues la verdad son 17 partidos que pues el récord sigue ahí estando en negativos, en números rojos, pero ¿cuál recuerdas tú que haya sido un parteaguas como lo has estado manejando y que sobre todo es lo que busca México en las Copas del Mundo, cambiar el rumbo de su historia? De los inaugurales en Copa del Mundo, bueno, pues el primero que ganó fue en México 86 contra Bélgica, ¿no? Ganó 2-1 y luego después hemos hablado de que son dos grandes caras distintas del fútbol mexicano, el siglo pasado y a partir de la década de los 90 en el siglo XX, bueno, pues empezó a cambiar la cara del fútbol mexicano. No solo es en la Copa América del 93, también las Copas de Oro ganadas contra Brasil en finales y también la Confederaciones del 99. Entonces estamos hablando de que México empieza a cambiar la cara de su fútbol en los años 90. Pero hablando de los primeros partidos en mundiales, pues obviamente el único que se ha perdido fue hace 7 mundiales u 8 en Estados Unidos 94 contra Noruega, gracias a una falla descomunal en un cabezazo de Saguiño, que era mucho más difícil hacer lo que hizo que meter la pelota. Pero bueno, así es el fútbol. México perdió 1-0, pero luego de ahí, fíjate, todos los inaugurales, el primer partido en Copa del Mundo ha sido muy bueno para México, 5 victorias y 2 empates. Y el mejor de todos, bueno, hay varios. El de Francia 98 contra Corea, íbamos perdiendo 1-0 acabando el primer tiempo. Y México salió con otra actitud para la parte complementaria y pudo haber metido incluso 2 goles más, ganó 3-1. Y luego en 2006, pues 3-1 sobre Irán con el doblete de Omar Bravo. Y en 2010, pues un empate contra Sudáfrica, donde empezó México muy bien y para variar no la metió. Y entonces un sudafricano aprovechó y metió un golazo y luego México sufrió para empatar, ¿no? Pero bueno, por lo menos no se perdió, 1-1, ¿no? En 2014, el marcador, siempre lo he comentado y así debiera ser, te los digo en serio, México debió haber ganado 3-0, le anularon 2 goles a Giovanni Dos Santos en su mejor momento futbolístico y México debió haber ganado 3-0 a Camerún. Bueno, pero de todos modos fue victoria 1-0, ¿no? Con gol de Oribe Peralta. Y en el 2018, pues es realmente uno de los momentos más importantes que pueda presumir el fútbol mexicano, ganándole al campeón del mundo Alemania, que además venía de ser aplastante en la eliminatoria y que era amplísimo favorito.
ese triunfo se recordará para la eternidad, porque ese gol del Chucky Lozano al minuto 35 cimbró los cimientos del fútbol mexicano y todavía estamos vibrando con eso. Yo, a diferencia un poco de lo que comenta nuestro buen Carlos respecto al Chucky, yo no creo, no lo veo jugando en el centro del área. Yo pienso que está en el lugar correcto. El problema es que por algún motivo no se ha atrevido a entrar, a incursionar en el área y meterse a bayoneta calada con la velocidad que le caracteriza y provocar un penalti o tirar con todo a la portería para que el portero rechace la bola y alguien que venga entrando de frente nada más la empuje. Eso es lo que siento que le está faltando al equipo mexicano en este momento. Más que nada, creo que la referencia es lo que hace un poco en el Napoli, ¿no, Carlos? Que si no lo ves tan pegado a la banda o no es tan extremo en el Napoli, es más bien un delantero que pues tiene más llegada al área, que tiene más tiro a gol, que no centra tanto en su club en Italia. Sí, Gattuso en algún momento lo jaló por el extremo y fue los momentos en los que peor jugó el Chucky Lozano. Cuando le dieron su espacio, yo lo siento como un jugador que él deben dejarlo libre y que él determine por dónde se va a mover. Cuando le dan esa libertad, él en momentos se va a echar por los extremos, pero generalmente ve hacia el centro y va a buscar el gol, va a buscar el tiro de larga distancia, va a buscar entrar al área, buscar al compañero. Es un jugador que debe tener esa libertad y que no se le están dando en este momento, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido sí tienes toda la razón. Al final es un jugador de élite porque lo ha demostrado, tiene la velocidad, tiene la técnica. Yo veo un equipo mexicano de verdad de muy buen nivel, sobre todo como tú mencionas, Carlos, es un equipo que juega muy sólido, muy cohesionado, tiene muy buen juego de conjunto, está muy bien trabajado en ese sentido. Solo le falta gol. Hay que atreverse a pegarle al marco. Eso es lo que yo veo. ¿Algún pronóstico para el partido contra Argentina, Manuel? Sí, con todo gusto. Yo soy optimista, soy un romántico del fútbol, lo que ustedes quieran, pero México le va a ganar a Argentina 1-0. ¿No tienes por ahí un dato en la fecha o o en la hora del partido o en el lugar que nos pueda hacer creer que esto pueda suceder? Bueno, México le ha ganado 4 veces a Argentina en el histórico. Ha perdido alrededor de 16 o 15, no recuerdo bien. Pero tomemos en consideración que el fútbol mexicano era otro en el siglo XX, o sea, de verdad, no me canso de decirlo. En este siglo, en los 2 partidos que nos ha ganado en mundiales, eliminándonos en octavos, uno fue un fuera de lugar descarado que el árbitro no marcó, que eso cambia el momento psicológico del partido, y posteriormente un error muy infantil de un defensa que estaba jugando fenomenalmente en Alemania, que era Ricardo Osorio, y le regala la pelota a Higuaín y le regala un gol a Argentina. Son errores que jamás se deben cometer. Evidentemente fue un craso error. Y en el caso del 2-1 que anota Maxi Rodríguez para dejar a México fuera del Mundial de Sudáfrica, de Alemania, sinceramente es un gol por completo fuera de la realidad. O sea, ese señor no metió un gol similar en su vida. Es un gol fuera de serie que se atrevió a hacerlo porque alguna motivación especial tenía y bueno, Osvaldo me parece, claro, es un gol dificilísimo de parar, pero me parece que pudiera haber hecho algo más, tal vez. Esa es mi opinión. Pero si te fijas, son partidos muy parejos, el 3-1 y el 2-1. El 3-1 es engañoso porque un gol es un regalo del árbitro y el 2-1 es un marcador muchísimo más ajustado a la realidad, pero México tuvo oportunidad de ganar ese partido. Yo tengo fe en que Argentina se va a mostrar un poco desesperada y va a ir al frente con todo. México tiene oportunidad de hacer un buen bloque defensivo e irse por las puntas,
repito, con Chucky y con Antuna, y que Alexis o Henry Martin o el que decida Martino o Raúl Jiménez la pueda meter en una oportunidad que se le presente. Esa es la forma como yo estoy viendo ese partido. Ojalá suceda, sé que es algo complicadísimo que ocurriera porque Argentina sigue siendo favorita, pero vamos, Arabia ya demostró que los milagros existen. ¿Cuál sería tu pronóstico, Carlos, para el segundo encuentro de la selección mexicana en Qatar? Mira, por amor a mi país, yo espero que México gane por cualquier marcador. Históricamente, pues los números no nos ayudan en nada. Como bien decía Manuel, se han enfrentado en 35 ocasiones. Argentina nos ha ganado en 18, tenemos 13 empates y 4 triunfos solamente. En Copa del Mundo llevamos 3 partidos y no les hemos podido ni ganar ni empatar. Hemos perdido los 3. En Confederaciones también nos enfrentamos una ocasión y nos ganó Argentina. En Copa América, en 5 partidos, México tiene un triunfo, 2 empates y 2 derrotas. En Panamericanos, 3 partidos, 0 triunfos de México, 1 empate y 2 victorias de Argentina. Y donde les hemos podido hacer un poquito de daño es en los amistosos, pero estamos hablando de 23 partidos amistosos y solamente 3 triunfos de México, 10 empates y 10 victorias. O sea, la historia nos dice que Argentina nos va a ganar. La historia nos dice que Argentina viene siempre de menos a más en los mundiales. La historia nos dice que en Copas del Mundo pues, no les hemos hecho daño por circunstancias o por lo que quieras, pero también la historia nos dice que siempre hay una primera vez para todo, y espero que esta sea la primera vez y que de aquí para adelante México se convierta en el papá de los argentinos. Espero eso, espero, pero sí tenemos que tener los pies en la tierra y ver que va a ser un partido difícil, y los que más deben tener los pies en la tierra son los seleccionados y el Tata, ¿no? De agarrar y saber jugarle a Argentina sin pensar en que, si le ganaron los árabes, nosotros igual y irse con todo al frente y que terminemos goleados, ¿no? Hay que saberle jugar a Argentina, hay que saberlo llevar y hay que lograr desesperar a Argentina. Si desesperas a los argentinos, se puede hacer algo. Y ya vimos que uno de sus puntos débiles es su portero. Exactamente. Y los centrales es más, también. Para que la cuña apriete debe ser del mismo palo. Omití el nombre de Funes Mori a propósito, pero es posible que él pueda tener ahí en las entrañas algún resentimiento, qué sé yo, y en una oportunidad haga el gol de la victoria. Bueno, yo me voy a quedar con el empate. Creo que por ahí le podemos empatar a Argentina, pero seguramente no va a ser un partido de muchos goles. Creo ¿Seguro? que podría ser un 1-1. Bueno, pues ahí está. Ahora, si quieres hablar de las sorpresas más destacadas de la historia de los mundiales, con todo gusto podemos entrar en tema, mi estimado Humberto. Yo estoy listo, puesto como un calcetín. Adelante, Manuel. Yo de los que recuerdo sorpresas, pues seguramente vas a mencionar el inolvidable 1-0 de México ante Alemania en Luzhniki, ese partido de Camerún con el gol que mencionabas de François Mambillic en Italia. Sí, seguramente la lista está bastante interesante. Adelante, Manuel. Claro. Bueno, vamos a iniciar desde hace un buen de tiempo, porque desde Italia 34 ocurrieron cosas que no son tan sorpresa, pero sí hay que mencionarlas. Lo caótico de los arbitrajes, literalmente infernales, que permitieron a Italia conquistar el título ante la fija mirada del duce Mussolini en la tribuna. Ese asunto, digamos, no es tan sorpresivo, pero sí definitivamente marcó la pauta de un mundial lleno de polémica. En Francia 38 hay que mencionar la espectacular actuación del delantero Ernst Wilimowski de Polonia, que le hizo un pócar a Brasil.
en un resultado increíble de 6-5 a favor de los amazónicos, un encuentro disputado en Estrasburgo, en un campo que era un lodazal. En ese partido, Leónidas también anotó un hat-trick. Digamos que eso fue un partido muy, muy sorpresivo. Un resultado, sobre todo por el marcador. En Brasil 50, no podemos dejar de mencionar el trágico maracanazo. Uruguay enmudeció a Brasil en el mismísimo Maracaná. Un empate bastaba para que el cuadro amazónico se coronara, pero en el campo había un líder que supo conectar y motivar a sus coequiperos, diciendo que el partido se ganaba abajo, no en la tribuna. La garra charrúa salió a relucir y ante un estadio atiborrado por casi 200,000 almas, remontó un marcador adverso que Friaca había puesto adelante a Brasil al 47 y Schiaffino al 65 y Alcides Gilla al 79 anotaron y congelaron a Maracaná y a la afición brasileña. 2-1 ganó Uruguay y se coronó como bicampeón del mundo en esa ocasión. En Suiza 54, definitivamente el inexplicable e inaudito milagro de Berna. Hungría había vencido 8-3 a los teutones en la mayor goleada que haya recibido Alemania en toda su historia. Eso fue en la primera ronda. Y se volvió a topar con Alemania en la final. Todos los pronósticos coincidían en que Hungría vencería. La duda era por cuántos goles sería la diferencia. El cuadro Magyar tenía al mejor jugador de la época, Ferenc Puskás, y llegaron a ese duelo con 32 juegos sin derrota. Las expectativas se iban cumpliendo una vez que a los 10 minutos de iniciada esa final, Hungría ganaba por 2-0. Pero sucedió lo impensable. Alemania logró emparejar el score de forma casi inmediata. A los 18 minutos, 2-2. Así se fueron al descanso. A unos cuantos minutos del final del partido, Helmut Rahn anotó de disparo raso fuera del área y puso los cartones 3-2. Puskás empató a 3, pero el gol fue invalidado, sin justificación aparente. Alemania se alzó así con su primer título mundial, siendo absolutamente no favorita. En Inglaterra 66, la debutante Corea del Norte dio la nota venciendo y eliminando a Italia 1-0 con gol de Park Du-ik, pero en cuartos de final se topó con la Pantera Negra de Mozambique, Eusebio da Silva Ferreira, quien les clavó 4 y los dejó tendidos en el terreno, a pesar de contar con una ventaja inicial de 3-0. El marcador final de esa contienda favoreció a Portugal 5-3. En el 74, digamos que no son sorpresas, pero sí algo muy mencionable. 2 campeones sin corona. La selección de los Países Bajos, Holanda, con su líder Johan Cruyff, y el cuadro polaco con su goleador Grzegorz Lato. Al final se acabó imponiendo la eficacia y la contundencia de la República Federal de Alemania con su goleador Gerd Müller. En el 78, más que sorpresa, un verdadero enigma. Lo ocurrido en uno de los partidos más polémicos de la historia de la Copa del Mundo entre los anfitriones y Perú. El cuadro inca de Teófilo Cubillas había dado una primera ronda de antología, anotando 7 goles y recibiendo solo 2. Y en una segunda fase, inexplicable, recibió 10 anotaciones sin réplica. No anotó un solo gol. ¿Qué fue lo que pasó con Perú en ese partido donde se decidía el pase de Argentina a la final y donde recibió 6 goles el portero repatriado, apellidado Quiroga? Ahí queda para la posteridad. Y en el 86, solo una humilde pregunta. Si el árbitro tunecino en el partido de cuartos de final entre Inglaterra y Argentina
aplicara la regla con rigor y hubiese anulado ese flagrante gol con la mano de Diego Armando, ¿cuál habría sido el resultado final? ¿Argentina hubiera llegado a la final del Mundial? En Corea-Japón 2002, ¿cuál hubiera sido la suerte de Corea si los arbitrajes ante Portugal, Italia y España hubiesen sido pulcros y legales? En Brasil 14 se dio una de las más fenomenales sorpresas de todos los tiempos. Alemania tundió a los anfitriones en duelo semifinal, y de qué manera. Antes de cumplirse 30 minutos de acción, Brasil perdía por 5-0. Absolutamente inaudito, inenarrable, impredecible, insospechable. El score final fue 7-1, un trago amargo del nivel del maracanazo. En Rusia 18, Alemania era súper favorita sobre México. Llegaba viendo aplastado a sus rivales en la eliminatoria y de forma invicta. A los 35 del primer tiempo, una acción muy bien concebida que llegó a los pies del Chícharo Hernández, mismo que habilitó al Chucky Lozano. Este dribló a Özil y empalmó un derechazo que venció a Neuer. México rompió de tajo paradigmas añejos y derrotó a Alemania 1-0. Una sorpresa descomunal, pero en extremo bienvenida. Después el Tri volvió a las andadas y pasó de lo sorprendente a lo intrascendente. Y el día de hoy, en Qatar 22, algo estruendoso, increíble. Argentina venía con récord de 35 partidos invicta, 25 triunfos y solo 10 empates, 70 goles a favor y 20 en contra, con un diferencial de +50. Números torrenciales, arrasadores. Arabia Saudita, eso le valió un cacahuate. Dobló las aristas de la lógica y consumó un triunfo espectacular, perfectamente inesperado. 2-1 remontó y cayó al mundo entero. Todo el planeta daba por segura una victoria de Messi y sus coequiperos. La historia se escribió distinto. Arabia Saudita es hoy líder del grupo C. Esas son algunas de las grandes sorpresas de los mundiales. Así está la cosa. Muchas gracias por su colaboración. Ya el Mundial de Qatar está en curso y pues esperemos que sigan cayendo los goles. Han caído en las primeras jornadas muchos goles, hay un promedio por ahí de 3, 4 goles por partido. Pues esperemos que se sigan presentando varios goles en estos partidos. Esto fue Qatar a la Mexicana. Muchas gracias por su atención.